Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre inmunidad innata y adaptativa, que son conceptos muy fácil de comprender. Bueno, la inmunidad innata se asume que es la inmunidad con la que el ser humano nace. Dentro de esta inmunidad la separamos por aquellos tejidos que son tejidos de protección, que son palpables, y pues todas las células que pueden estar inmersas, células del sistema inmune, que van a estar dentro de estos tejidos. La piel o el tejido epitelial es la primera barrera inmune que se tiene ante microbios, como aquí lo menciona. Ojo, hay que recordar que pues esta palabra ya hay que empezarla a dejar en desuso y mejor hablar de patógenos. Patógenos si estamos hablando de bacterias, de helmintos, de un protozoario o de virus incluso. Cuando estamos hablando específicamente de una molécula así solita que puede causarte cierto daño, pues le vamos a decir inmunógeno. En fin, igual pues aquí estas imágenes de habas siguen usando esta palabra. ¿Qué nos está queriendo decir aquí en la inmunidad innata? Que nosotros vamos a nacer con estas barreras, las epiteliales, tomando en cuenta también los tegumentos, que son las vellosidades, y las uñas, principalmente. En cuanto a las células con las que nosotros nacemos, tenemos fagocitos, que son los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, las células NK, como vemos aquí, y las ILC, que son células linfoides innatas, que son una variante muy similar de la célula TCD8, la helper. Y nos menciona también el sistema de complemento, un sistema enzimático que se va activando a manera de cascada con el fin de degradar principalmente bacterias. Estos elementos son los que se van a tener de forma innata cuando nacemos y por ahí alguno que otro anticuerpo, principalmente M y IgD. Se asume que la primera reacción que va a tener el sistema inmune ante algún cuerpo extraño o ante algún inmunógeno, bacteria, etcétera, va a ser entre las 0 a las 12 horas, más menos, porque también se van a topar con bastante literatura que puede variarles estas horas. En cuanto a la inmunidad adaptativa, se asume que es la inmunidad que ya se adaptó, o sea, nuestro sistema inmune que ya se adaptó a algo que ya conoce, que ya lo reconoció o que ya se lo presentaron, ya conoce a ese patógeno, a ese inmunógeno, virus, bacteria, etcétera. Aquí vemos estos ejemplos en donde un linfocito B reconoce al patógeno y ¿qué va a suceder? Pues aquí vemos que ya son tres, ya no es uno. Va a tener un proceso que le llamamos expansión clonal. Váyanselo aprendiendo porque es algo que a cada rato se va a leer y vamos a estar hablando de este fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una expansión clonal. Acuérdense que una célula no me sirve para nada. Requiero todo un ejército de células del sistema inmune. ¿Qué va a pasar? Aquí, bajo la línea del linfocito B, pues estamos viendo que ahora se está liberando esa molécula que tenía en su membrana, ese receptor, pues ahora está de forma libre, ¿sí? Esto quiere decir que ya está produciendo anticuerpos, anticuerpos que tienen que salir a toda la periferia a buscar a ese patógeno y opsonizarlo, o sea, tapizarlo. ¿Qué pasa desde la línea de los linfocitos T? Pues un linfocito T, vean aquí, el linfocito T es este rojo. Este que vemos aquí, esta célula verde, vamos a interpretarla como el macrófago. ¿Qué está haciendo aquí este unión, este match, este besito? O sea,
sinapsis inmunológica? Pues le está presentando el antígeno. Aquí vemos este receptor, esta antenita que parece como una llavecita, que por dentro trae una molécula café. Esta moleculita café nos está representando a ese inmunógeno o a ese epítope, que así se le llama también, cuando está en esa zona específicamente. Esta es la fotografía del patógeno y se lo presenta al linfocito T y le está diciendo, así es aquel que nos está insultando, que nos está haciendo daño. Actívate, expándete y ve a donde tengas que ir a buscarlo. Entonces, eso es lo que sucede con estos linfocitos. Aquí tenemos que ahora ya vamos a pasar a tener un linfocito que quizás está inactivo a un linfocito activado o linfocito efector. Y luego vemos, oye, pues es que aquí también se unió a otro macrófago. Muchas veces sí se vuelve a unir. Sin embargo, se está uniendo bajo este ejemplo, a una célula que quizás está infectada y que le está avisando, yo estoy infectada. En este caso, esta célula efectora, o más bien este diagrama, este esquema, nos está especificando principalmente una función de un linfocito T citotóxico, aquel que va y busca la célula infectada para llevarla a muerte celular. Hablando ya un poquito más adentrado de algunos de los procesos de forma general de estas células. Sin embargo, ¿qué es o por qué adaptativo a estos procesos? Pues creo que está bastante sencillo, pero igual lo voy a mencionar. Estas células, una vez de que ya se expanden clonalmente, se adaptan para reconocer específicamente a ese patógeno que le presentaron. Ojo aquí, si se checan también un dato más, nosotros tenemos aquí la célula B y que solita, por sí sola, su receptor logró reconocer a este patógeno. Sí, es una habilidad que tiene el linfocito B. El linfocito T no puede hacer eso. Aunque aquí tenga el receptor, no lo puede hacer. Aunque le pase por de lado el patógeno, no se va a dar cuenta que es un patógeno. Tiene que forzosamente presentárselo una célula, ya sea de los fagocitos, en este caso el B, aunque no es reconocido como fagocito, pero le puede hacer ese favor, el macrófago y las especializadas en presentar antígeno, que son las células dendríticas. Entonces, ojo con esta partecita, porque aquí ya empieza a haber algunas cosas que pueden revolver un poquito. ¿Cómo es el tiempo en la inmunidad adaptativa? También aquí vemos que esta literatura pues nos dice que va de después de las 12 horas hasta los 7 días, pero sinceramente ya podemos observar o ya nos estamos dando cuenta que hay muchas bacterias, hay muchos virus que tardan un poquito más en estimular al sistema inmune para que logre generar esa memoria. O una memoria, no tanto que la logre generar, sino de que esta memoria resultante sea bastante efectiva, principalmente por los anticuerpos. Ya lo vimos con COVID-19, que como muchas personas después de 2 a 4 meses ya no se les lograba observar un conteo fiel de anticuerpos anti-COVID. En fin, vamos a hablar algunas otras de los mecanismos generales de las barreras físicas. Aquí nosotros tenemos, bueno, que la barrera física va a evitar que puedan penetrar fácilmente varios patógenos. Ojo, no quiere decir de que todos los patógenos realmente van a quedar totalmente inhibidos al momento de que llegan a la barrera epitelial. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen muchos factores de virulencia que tienen la capacidad de insertarse a una célula, de sujetarse en ella o de poder burlar parte del mecanismo de protección de estas células. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que comúnmente observamos o tenemos de proceso en nuestro epitelio? ¿Y qué es lo que esperamos que siempre esté sucediendo? Nuestras células pueden expresar distintas proteínas, principalmente algunos
péptidos antimicrobianos que logran degradar principalmente a las bacterias. Dentro de ellos, pues tenemos unas moléculas que les llamamos defensinas, catelicidinas, y sinceramente la lista se empieza a volver más larga si buscamos más moléculas que se pueden expresar en la barrera epitelial y que logran inhibir a las bacterias o degradarlas totalmente. Por otra parte, vemos también que puede haber una muerte de este patógeno, así como de la célula infectada. En este caso, principalmente, aunque la imagen no es tan fiel, no es explícita en mencionar que la célula ya se infectó por la bacteria. Aquí, pues tenemos los linfocitos, linfocito T, CD8, que logra reconocer a esta célula que está infectada, ya sea por bacteria, por virus. Principalmente, obviamente, si hablamos de bacteria que infecta una célula, pues tiene que ser una bacteria intracelular. ¿Qué va a hacer? Va a reconocerlo y va a llevarlo a muerte celular o a la apoptosis. Aquí vemos otros mecanismos generales, pero vemos desde otros puntos de vista o desde otros conceptos a la inmunidad. Inmunidad humoral e inmunidad mediada por células. La humoral es aquella que está mediada principalmente por una célula que se llama linfocito B. Estos humores de los que se hablan, pues se refieren a los anticuerpos secretados. Cuando estos anticuerpos ya son secretados, ya son específicos para reconocer a esa bacteria, a ese inmunógeno que días atrás reconoció el linfocito B. ¿Qué van a hacer estos anticuerpos secretados? Van a buscar a ese patógeno, ese inmunógeno, y lo van a bloquear. Lo tienen que tapizar, lo tienen que empanizar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué hace el anticuerpo? ¿Se agarra degradando? No. El anticuerpo van a ser como los señuelos de otras moléculas o células, ya sea una célula que detecte que hay varios anticuerpos aglomerados y fagocite y degrade, o que el sistema de complemento, este sistema de cascada proteica enzimática, se active y logren degradar a la bacteria. Más adelante también veremos todo el proceso a detalle de este sistema de complemento. Esto es humoral, lo que es mediado por la célula B y anticuerpos. ¿Cómo es la inmunidad mediada por células? Aquí estamos viendo al linfocito T helper y de otro lado al linfocito citotóxico. ¿Qué nos está mencionando? Sí, aquí vemos a un fagocito, en este caso un macrófago que ha fagocitado bacterias. Y aquí lo traen adentro. ¿Qué va a suceder? Pues cuando llegue o por ahí esté algún linfocito T, va a ser un mecanismo de, pues, reconocer primeramente a este patógeno mediante la presentación de antígeno y va a secretar distintas proteínas, que en este caso se les llaman citocinas, para orquestar la inflamación y orquestar las funciones de otras células, ya sea que pida que se vayan a la zona donde está este daño o donde está acumulado este patógeno. Va a activar también a otros macrófagos, y estos macrófagos que se activen van a estar activados en sentido de fagocitar de manera exacerbada para poder eliminar ya sea exceso de estas bacterias, de este patógeno, o principalmente detritus o restos de células que ya terminaron en muerte celular. Por otra parte, vemos nosotros aquí una función del citotóxico. Este citotóxico va a actuar cuando el patógeno, el virus, se internalice. En este caso, nosotros vemos un ejemplo de un microbio, o sea, un patógeno intracelular. Nos pone el ejemplo
un virus que ya tiene bastante replicación, ya hay muchos virus dentro de esa célula, ya está totalmente infectada. ¿Qué va a hacer? Pues obviamente tiene que haber reconocido a este patógeno por medio de la presentación de antígeno. Se lo tuvo que haber presentado antes, ya saben eso. Después, pues va a viajar la célula por todos lados hasta encontrar a esta célula infectada. Esta célula infectada aquí, como la vemos, pues está mostrando un receptor, este receptor color amarillo. Este receptor tiene aquí este epítope o una porción de bastante virulenta de este patógeno y que es la forma en la que va a reconocer la célula de sí, este es el patógeno, ya encontré a la célula que está infectada. ¿Qué va a hacer? Pues no necesariamente se va a poner a hablarle a un macrófago, un neutrófilo para que le ayuden a degradar al patógeno, a eliminar todos los restos de tejido que ya se haya dañado. No, se va a ir principalmente a producir unas enzimas que se llaman granzimas y perforinas. Perforinas perforan la membrana, granzimas entran por esos poros que ya le realizó a la membrana para poder degradar más fácil y llevar a apoptosis a esta célula. Y eliminarla. Eliminan célula, eliminan bacteria, virus también. Otra forma de ver la inmunidad o bajo otros conceptos es como inmunidad activa e inmunidad pasiva. ¿Cuál es la inmunidad activa? Aquí nos menciona, ok, entró el patógeno, el antígeno inmunógeno, tuviste la infección, te vacunaron, pasan días o semanas y tu cuerpo tuvo una reacción, ya sea que te enfermaste o simplemente una reacción que quizás no lograste detectar, ni siquiera ese pequeño malestar en la vacuna. Puede que no tengas ningún malestar con las vacunas, pero tu cuerpo ya está reaccionando. ¿Qué va a hacer? Pues las células se van a activar. Se va a activar el linfocito B, el T, la variante del T, la que sea necesaria dependiendo del origen de este patógeno y va a tener la capacidad de ser específica y tener memoria. O sea, que va a ser específico para ese patógeno y va a tener memoria. Cuando tú te vuelves a tener contacto con este patógeno, ahora vas a poder actuar más rápido. Tu sistema inmune va a trabajar más rápido, va a activarse más rápido estas células sin necesidad de que otra vez le presenten el antígeno. Ya lo va a reconocer fácilmente y en el caso de las células B, pues fácilmente, mucho más rápido va a producir anticuerpos. ¿Cuál es la inmunidad pasiva? Pues la pasiva. En esta inmunidad se habla cuando se hace una transferencia de anticuerpos de otro sujeto a otro, ¿sí? Estos anticuerpos por medio del suero se van a obtener de un sujeto que ya es inmune, que ya le pasó todo este proceso como haya sido, porque ya se enfermó, porque casualmente tuvo contacto sin tener ningún síntoma patognomónico de alguna enfermedad, fue vacunado y ya produce anticuerpos. Esto es especialmente para obtener anticuerpos, no para obtener las células activadas. ¿Qué pasa? Pues se le toma una muestra de sangre, se obtiene suero, se centrifuga y este suero tiene que ser transferido al sujeto que estamos esperando, pues reciba esta inmunidad. Principalmente, pues esto va dirigido para sujetos que no tienen una buena capacidad de producir anticuerpos. Una de las prácticas que se realizó no en demasía para COVID-19 y pues por lo menos bajo la ONU ya tiene
pues aceptado y aprobado que este proceso se utilice para el virus del ébola. Sí, antes de que iniciara COVID-19, esto se utiliza. No es tan fácil así como yo lo menciono, de si saca sangre, centrifugas. Sí, ese es el proceso laboratorial, pero tienen que especificar bien qué características requiere tener este sujeto que va a donar, así como el sujeto que va a recibir este, este tipo de inmunidad. Cuando ese sujeto ya tiene los anticuerpos y está en contacto con este patógeno, pues va a lograr este anticuerpo reconocer el patógeno, opsonizarlo, activar a células fagocíticas, el sistema de complemento, etcétera. Sí, varios mecanismos inmunes para poder inhibir ya sea esta enfermedad que está teniendo presente o que no se desarrolle una patología, una infección. ¿Qué sucede con este tipo de inmunidad? ¿Tiene especificidad? Sí, es específica a un patógeno porque esos anticuerpos que se le transfundieron son específicos. ¿Tiene memoria? No, no tiene memoria. ¿Por qué? Porque este sujeto no recorrió todo el proceso de presentación de antígeno o de reconocimiento del antígeno por parte del linfocito B para poder este linfocito diferenciarse a una célula plasmática, producir anticuerpos, quedar una que otra de estas células como de memoria para que en un futuro, si te vuelves a topar con este antígeno o inmunógeno, pues rápido actúe liberando anticuerpos. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no tiene memoria la inmunidad pasiva. Bien, hasta aquí le vamos a dejar respecto a estos conceptos básicos de inmunidad. El libro de Habas tiene algunos conceptos de especificidad, adaptativa, eh, humoral, etcétera, y te los habla desde el punto de vista de la propia palabra. Esto hace que sea más fácil de entender. Si nosotros conocemos el concepto de lo que es ser específico y aplicarlo en la inmunología, pues va a ser más fácil. Entonces, les recomiendo que hagan esta lectura ahora, principalmente del libro de Habas, para que logren conocer estos términos y logren familiarizarse más con ellos. Bueno, pues hasta aquí le dejamos.